Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Como siempre les habla Sam Rubio, el conductor del programa. Les doy la bienvenida al episodio número 110. Es un episodio Calciomercato 2.0, ¿no? Porque es nuestro segundo episodio de Calciomercato en estos momentos de verano, de comienzo temprano en el verano todavía. Un verano que está lleno de fútbol, ¿no? Por la Copa América, por los mismos Euros, con una actuación destacada de Italia, que también es un tema que quiero tocar en algún momento en este episodio. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en eso, en calciomercato, en algunos nombres que suenan. Siguen los nombres de Granit Xhaka en el radar. Hubieron rumores sobre Spinazzola al Real Madrid, no sé cuánta verdad sea eso. Mourinho salió a descartar nombres como el de Sergio Ramos. Han habido algunas novedades con las que vamos a estar hablando con David, el editor de planetaroma.net y el creador del Calcio Total Podcast, nuestro co-host de siempre. Y en nuestro episodio de hoy también va a estar con nosotros Owen Diana. Regresa, hace su aparición en Planeta Roma. Con él vamos a estar hablando, obviamente. Él sigue mucho al Arsenal y nos va a dar una de esas famosas radiografías que tanto nos gusta sobre Granit Xhaka, porque es un jugador que sigue en el radar de la Roma. Nada, sin más introducción, vamos a una pausa y nos metemos de lleno al programa con David y Owen. David Coppa, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Comienzo en el verano, hay muchas novedades en el equipo, se hablan de nombres que pueden llegar, que pueden salir, nada concreto todavía, pero mal que bien, llenos de buen fútbol con la Azzurri. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Hola Sam, hola, encantado de estar por acá una vez más en Planeta Roma Podcast. Y sí, un verano muy futbolero. Copa América, eliminatoria, de todo, Eurocopa. Hemos tenido bastante fútbol en este verano, además de el calciomercato que nunca para, y estaremos hablando un poco sobre todo lo que ha estado rodeando la Roma en estos últimos días desde que se detuvo la liga. Owen, lleno de fútbol, vienes disfrutando tanto fútbol. ¿Por dónde te enfocas más? ¿En Europa, la Eurocopa, Copa América, el fútbol centroamericano, fútbol de regreso en Estados Unidos? No nos podemos quejar. No vemos a nuestra Roma, pero hay bastante fútbol para ver estos días. Owen, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Planeta Roma Podcast. Gracias por invitarme de nuevo. Siempre un placer estar aquí con ustedes. Bueno, sí, un verano lleno de fútbol, un verano futbolero, como dice David, siempre se disfruta, ¿no? Como nosotros, como somos futboleros, nos gusta siempre poder echar a ver un partido. Y me quedo con la Eurocopa y el buen papel que está desempeñando Italia hasta el momento. Están jugando un fútbol muy vistoso, muy bonito. Sí, definitivamente la Azzurri es un tema al que quiero tocar antes de despedirnos de este episodio. Nos metemos como primer tema, el tema principal, ¿no? Nos metemos en tema calciomercato, porque el primer jugador que quiero tocar es el de Lorenzo Pellegrini, que es un jugador
en que los mismos directivos de la Roma dijeron que era un jugador que el equipo quería crear un proyecto alrededor, ¿no? El de los mismos Zaniolo, que eran como los jugadores mirando a futuro. Bueno, el tema de Pellegrini todavía no se ha resuelto. ¿Por qué se ha demorado tanto la renovación? Algunos medios comentan que producto de su salida de la Euro se acortan los tiempos para la renovación de Lorenzo Pellegrini. David, comienzo contigo. ¿Cómo va el tema del oro? Bueno, Sam, según las últimas informaciones, pues esto, se habla de que como Lorenzo se quedó fuera de la Euro producto de esa lesión que venía arrastrando del último derbi con la Roma, se podrían acortar los tiempos. Algunos medios también habían hecho referencia a que Lorenzo y su agente habían pactado con Pinto, con la Roma, sentarse a negociar luego de la Euro para firmar su nuevo contrato, remover la cláusula de los 30 millones y tal, pero producto de esto se habla, sobre todo se ha comentado en Corriere, La Gazzetta, algunos otros diarios locales que los tiempos se podrían acortar y firmar la renovación de contrato. Y como bien tú decías, sobre todo Pinto lo dijo en algún momento, los Fredkin también cuando llegaron a Roma, que hablaron sobre el proyecto, que Lorenzo Pellegrini es uno de los puntos fijos. Ahora, el por qué no se ha hecho la renovación, yo realmente no tengo una respuesta clara para esto. Quiero pensar que no hay ningún apuro de parte de ninguno, o sea, ni Lorenzo ni su agente ni el club, porque al final Lorenzo va a continuar, sabe que esta es su casa, es el capitán. Yo creo que no hay ningún apuro en cuanto a esto. Quiero pensar que esta es la razón. También creo que hay que dilucidar algunos temas, sobre todo de salidas, para poder aligerar la nómina de sueldos y quizás ofrecerle una mejoría sustancial en el contrato de Lorenzo Pellegrini. Yo creo que hay un poco de esto, creo que por ahí va la cosa. El contrato de Lorenzo Pellegrini termina el 30 de junio del 2022, o sea, en el próximo verano. Todavía sigue teniendo esa cláusula de rescisión de 30 millones de euros, que yo creo que todo el romanismo está de acuerdo que es una cláusula, digamos, baja, ¿no? Con los números que se manejan ahora. ¿Cómo ves la situación de Pellegrini, Owen? Bueno, yo creo que lo importante es, como comenta David, parece que hay voluntad por las dos partes de hacer un nuevo contrato, de ampliar su vínculo. Y para mí es importante que no está participando en la Euro, porque estamos viendo que los precios, las cláusulas de salida que pueden haber para estos jugadores en Italia en este momento ya quedan realmente bajas para el nivel que están mostrando. Entonces, ya que Pellegrini no está participando, me parece que esa cláusula, ya veremos si hay un equipo que quiere intentar pagarlo, pero Pellegrini quiere quedarse al parecer y el equipo quiere quedarse con él. Entonces yo creo que es un movimiento que va a terminar haciéndose en algún momento de verano, seguramente. Estamos de acuerdo entonces los tres, porque que tal vez hay más, todo indica que se va a dar la renovación de Pellegrini, más sí que no. David, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo? Todo da a entender que se podría dar, que todo está dado, digamos, para que se dé la renovación de Lorenzo Pellegrini. Yo creo pensar que sí, porque ya no preocupa tanto la cláusula de los 30 millones como que en enero próximo podría negociar con cualquier club y irse gratis al final de la temporada del 2022. O sea, yo creo que hay que firmar el acuerdo. Yo creo que, como hemos comentado, todo indica, o sea, asumimos que no hay apuro y que se puede dar la renovación en cualquier momento. O sea, como te comentaba, yo creo que el tema quizás que ha retrasado un poco es que no se han podido salir de algunos jugadores de la plantilla que ocupan algún sueldo importante y que esto ha llevado a que no se le pueda, o sea, mejorar el contrato.
Esta es la idea que tengo más clara, ¿no? Ya ha salido Juan Jesús, salió Bruno Pérez, quizás salga algún otro, Facio, Santón, quizás se habló en los últimos días de Smalling, que ahora vamos a hablar de ello, quizás algunos movimientos que se hagan, que vayan aligerando la nómina, permitan ofrecerle un mejor sueldo. Yo creo que esto quizás ha sido uno de los atenuantes más importantes para no renovar el contrato antes. Hubieron reportes que hubo un sondeo del Everton que estaba analizando la contratación de Chris Smalling. ¿Qué tan de cierto hay en eso? Comienzo contigo, Owen. ¿Cómo lo ves? ¿Es Smalling un jugador perfil Mourinho? ¿Ves con buenos ojos la salida de Smalling después de, digamos, el verano pasado la Roma trató tanto y era el jugador que pensábamos que necesitábamos y se la pasó lesionado la temporada anterior? ¿Cómo ves una posible salida de Smalling? Y si no se da lo del Everton, eventualmente a otro club. ¿Es un jugador de Mourinho, Owen, o cómo lo ves? Bueno, no vería sus traspasos su traspaso más bien con malos ojos, especialmente a un equipo de la Premier, dado el poderío económico que tienen esos equipos. El Everton es un equipo que se ha acostumbrado en los últimos años a despilfarrar dinero, gastar grandes cantidades en jugadores que no le han resultado. Entonces, si van a por Smalling, es porque están dispuestos a pagar una buena suma de dinero. Entonces, eso está bien para Roma, especialmente considerando, como bien comentas, la no participación, la casi no nula participación, pero la poca participación más bien que tuvo el año anterior con todas las lesiones. Y cuando regresó de su última lesión, no lo vi bien, la verdad. Y para mí, yo me quedo más con Cristante en esa posición, aunque sea mediocampista. Yo prefiero a la salida que le puede dar al equipo Cristante sobre lo que vi de Smalling en los últimos partidos de la temporada. Es un buen punto, ¿no? Cristante además, es mucho mejor con los pies. Sí, y agregar un punto más. Smalling ya es un jugador viejo, ya ha cumplido los 30 años. Si vas a venderle en algún momento, hay que hacerlo cuanto antes. Y Cristante es un jugador más joven. Y David, también con un sueldo alto, el de que se estaría la Roma liberando, el de Smalling, ¿no? ¿Cómo ves tú una posible salida de Smalling? ¿Lo ves con buenos, con malos ojos? ¿Estás de acuerdo con Owen? No, a mí me dolería un poco, sobre todo por lo que se sufrió la temporada pasada para lograr este fichaje. Sabemos Llegó que en el último día, ¿no? En el último día, después de una negociación súper larga, después de una primera temporada tan ilusionante y tan buena. Yo siempre había simpatizado con Smalling, creo que casi siempre lo digo, antes de llegar incluso a la Roma. Era uno de los pocos jugadores así fuera del contexto Roma que siempre simpaticé. Me parecía un jugador interesante, más allá de que no siempre tuvo buena temporada, o sobre todo las últimas temporadas con el United no fueron del todo buenas, pero es un punto importante el que dice Owen. Yo creo que ahora todavía está fresca la imagen de la primera temporada de Smalling con la Roma, y esto hace que tenga todavía un buen mercado, a pesar de que la temporada pasada jugó poco. Cuando lo hizo bastante bien. Los problemas físicos le jugaron demasiado en contra y esto hizo que no pudiera jugar más, y yo creo que según el que informaba de esta situación del sondeo del Everton por Smalling era Gianluca Di Marzio, y el titular era que la Roma no lo valora como un intransferible. O sea que si llega una oferta importante, o al menos que satisfaga económicamente a la Roma, yo creo que lo van a tener en cuenta, sobre todo porque hay un punto importante que Mourinho estaría pensando en otros perfiles. No sabemos qué perfil estaría buscando él para su defensa, pero ya esto es un atenuante. Y sobre la pregunta que tú le hacías a Owen de si era jugador de Smalling, jugador de Mourinho, Smalling cuando estaba en el United con Mourinho jugó bastante. Era uno de los jugadores importantes de Mourinho en ese United, de los que casi siempre era titular.
O sea, yo no creo que este sea el problema, sino sobre todo la edad, el tema El valor sueldo. en los libros, David, perdón que te interrumpa, el valor en los libros de Chris Smalling de la Roma es, al comenzar esta temporada es 10.1 millones de euros. La Roma, o sea, tendría que ser una oferta de más de superior. eso, para que, por lo menos superior a eso, para que haya cierto tipo de ganancia o que la Roma no pierda. 10.1 millones de euros es lo que la Roma tiene invertido hasta ahora, o le debe en lo que es la operación Chris Smalling. Unos números que no parecen una locura para un equipo de la Premier como el Everton, que puede... Como decía Owen, ¿no? Sí, costearse 10 millones para el Everton no es mucho, un perfil... Pero los 10 millones bueno. es solamente para deshacerse del sueldo, del salario sin plusvalenza. Tendría que ser más de 10 millones, ¿no? Para plusvalenza. No, pero no tener pérdida. Hay varios artículos muy interesantes sobre el tema económico de la Roma y tal, y sobre, no relacionados con Smalling, pero sí con algunos jugadores que puedan salir como Facio o Pastore, que son los otros que se han mencionado que pueden salir, que tienen un sueldo relativamente alto. Pastore sí es un sueldo alto, pero dicen que a los Fredkin no le importa en este punto tener tanto como pérdidas o no tener tanto como plusvalencia, sino como liberar ciertos pesos, sobre todo en 10.3 millones de euros es lo que el valor de los libros, el valor de Pastore en los libros de la Roma. O sea, si por Smalling en este caso llega una oferta de 10 millones y no se hace ganancia, no importa, recuperas el valor, el importe un poco más o menos de lo que se gastó, pero liberas un sueldo importante en la nómina, que es lo que ahora más le preocupa a los Fredkin y a Thiago Pinto, que está sobregirada. Hay muchos jugadores que vuelven de préstamo, jugadores con sueldos altos. Se habla de Sudamérica, digamos, para Pastore. Un equipo como Boca Juniors, o olvídate, Talleres, ¿no? Que es el equipo difícil, imposible. Muy difícil que te alcancen los 10 millones. Digamos, la mitad para que en pérdida te deshagas de ese salario. Pero ahí hay una pérdida incluida. Yo creo que si llegara una oferta de 5 o 6 millones, a lo mejor se puede ir Pastore y ya librarte de ese salario, porque al final es demasiado, son más de 4 millones netos. Claro. Sí, entonces es una cifra importante para un jugador que no juega absolutamente nada. O sea, no puedes esperar sacar plusvalencia de un jugador que vive lesionado, que prácticamente no ha jugado desde que llegó. O sea, es complicado esto. Otro jugador... El jugador de la Roma fue nombrado el mejor jugador del partido en el debut de la Azzurri frente a Suiza en el triunfo por 3-0. Me estoy refiriendo a Leonardo Spinazzola, que está teniendo como lo decía, unas euros increíbles. Se habló de un rumor que nació en España, David, que por un intercambio por Borja Mayoral. No sé cuánto sentido tiene eso, porque la Roma tiene todavía el préstamo por un año más, no tiene la obligación de hacer nada con Borja Mayoral. Las noticias eran de España. ¿Qué tan verdad hay en eso de Leonardo Spinazzola y el interés que habría creado en la gente del Real Madrid? A mí me parece humo del bueno, la verdad. Aunque viene de AS, que es una fuente que en teoría tiene buenos contactos con el entorno del Madrid y tal, pero me parece que a ver, no descarto que haya un interés del Madrid, y sobre todo teniendo a Ancelotti, que es italiano y conoce bien la liga y la debe mirar con cierta asiduidad. No descarto que pueda gustarle Spinazzola, pero ahora, en las condiciones que dice la noticia, de un intercambio por Borja Mayoral, que al final no es ni titular en la Roma, que se está pensando en traer otro delantero, se quede o se vaya Edín, o sea, habrían 3 delanteros. La Roma pagó dentro. una cifra importante por Spinazzola. Tiene el valor de Spinazzola en los libros de la Roma es de 18.2 millones de euros. Su contrato se acaba en el verano del 2024. En teoría, que el intercambio con Luca Pellegrini fueron de cerca de 29 millones, si mal no recuerdo, 29.5, para inflar un poco los números y tal. Ambos eran canteranos y mejorar las cuentas, esto se hace mucho ahora. Pero el punto es que delantero puedes encontrar... Se ha amortizado un poco menos de la mitad todavía. Hay una cifra importante, ¿no? 18.2 millones de euros.
Sí, y sobre todo el tema de salir de Spinazzola en un intercambio por un delantero, es que el mercado de delanteros es muchísimo más amplio, el mercado de los delanteros, que el mercado de los laterales izquierdos, y sobre todo el nivel que tiene Spinazzola hoy. Spinazzola, cuando está al 100%, es muy diferencial en el equipo que sea para la Roma, sea para la selección nacional italiana. ¿Qué nivel el de Spinazzola, no, Owen? ¿Te parece humo del bueno ese de su partida al Real Madrid? Bueno, no me sorprendería si hubiera ese interés, pero no lo veo. No lo veo. Spinazzola está rompiéndolo en la Euro y viene de una temporada espectacular en Italia, cuando no estaba lesionado, claro, pero hay rumores también que hay ese tema con Marcelo ahí en el Madrid. Se rumorea que Ancelotti quiere quedarse con el brasileño. Entonces, si eso termina dándose, ya hay dos laterales izquierdos ahí en el Madrid y no veo cabida para Spinazzola, para nada. Entonces, lo veo como un rumor nada más, y eso es muy bueno para la Roma al fin y al cabo. Un jugador, quiero comentar esto con ustedes dos, que se está volviendo un problema para la Roma, y que llegó con Monchi, y parece que está en la Roma por muchísimo tiempo, y no sé, de verdad que no sabemos qué pasa en la escuadra de la Roma, es Steven Nsonsi. El Rennes de Francia recién informó que no le va a renovar el contrato. El jugador va a regresar a Roma. La Roma todavía, el valor de Nsonsi en los libros de la Roma es de 7.6 millones de euros. Ahora que tengo el reporte enfrente mío, lo estoy usando mucho, ya que lo tengo, lo vamos a usarlo. 7.6 millones de euros es el valor el balance del valor de Spinazzola en los libros de la Roma. Es un jugador que hay que encontrar el equipo. Yo no creo que estamos de acuerdo todos, que comienzo contigo, Owen, que sea un jugador tipo Mourinho. Hay que encontrarle un equipo, encontrar una solución ya para el jugador que termina contrato todavía el próximo verano. Sí, hay que encontrarle una salida cuanto antes. No ha resultado en la Roma, ha sido un petado, francamente, y aunque vino con buen cartel, pero hay que encontrarle una salida en cuanto se pueda para liberar espacio en la masa salarial, como venimos hablando. David, tiene un problema en Nsonsi. ¿Cómo lo ves? ¿No tiene espacio en el equipo? A ver, el tema con Nsonsi era que se iba a negociar con el Rennes. Quizás se llegó a valorar la idea de renovarle por un año más, porque como no está en su último año de contrato, no se puede buscar otro préstamo más. O sea, se planeaba con el Rennes renovarle un año más el contrato a Nsonsi, dejarlo a préstamo en Francia, y al final del préstamo hacer una obligación de compra, y así todos contentos, ¿no? El Rennes cambia de entrenador. Si mal no recuerdo, cambió de entrenador. No tendría que fijarme, ahora estaba hablando de memoria, pero que estoy casi seguro que cambió de entrenador, y esto quizás es uno de los factores. Yo no sé, yo no tengo suscripción a la Liga Francesa, a la Ligue 1, perdón. Yo creo que es complicado, ¿no? Ahora es complicado porque tienes que buscar a un jugador, no puedes enviar más a préstamo a un jugador como Nsonsi, que tiene que los libros económicos pesa para la Roma unos 7 millones, y tienes que buscarle una salida ya. O sea, otro problema más sobre la mesa de Thiago Pinto, que en los papeles para las salidas tiene bastante trabajo, y en un momento delicado de los mercados de fichajes como estamos viviendo, donde hay poco sueldo, poco saldo para mover entre los equipos, es complicado encontrarle un acomodo a un jugador como Steven Nsonsi, que ha tenido problemas. Está desvalorado, disciplina, ¿no? Digamos. Yo creo que se valoró un poquito en el Rennes para el mercado francés, pero no es que no lo veo. No sé, quizás en la Premier pueda tener algún poco de mercado. No sé si en España, no lo veo. Yo creo que estará entre la Liga y la Premier. Por ahí va a estar la cosa. Lo que sí es mucho más trabajo para Thiago Pinto, y poder planear las entradas dependiendo de la salida.
es un problema cuando pensamos que este tema de Ensonsi se podía solucionar con esta fórmula que mencionaban algunos medios. Termina volviendo a Trigoria y no se va a quedar. O sea, Mourinho difícilmente cuente con él no le gusta Roma. O sea, es un problema más a resolver. Un nombre del que se viene manejando desde el comienzo, digamos, del calciomercato es el de Granit Xhaka, un jugador del Arsenal. Se han hablado cifras que el Arsenal había no aceptado la primera oferta de la Roma. Dicen que la Roma subió la oferta. Siguen conversaciones. Antes de meternos y que Owen nos dé una radiografía completa de qué tipo de jugador es Xhaka, porque es un jugador de estos, como yo lo decía, que se viene manejando ya hace varias semanas y que se podría dar. ¿Por dónde va? Antes de ir con Owen, ¿por dónde va lo de Granit Xhaka, David? Bueno, en los últimos días realmente se ha hablado bastante poco de cómo va la situación del fichaje de Xhaka. Se estaba trabajando, sabemos que las negociaciones con los equipos de la Premier no son nada fáciles. Lo vivimos, como comentábamos al principio, sobre todo con Chris Smalling y el Manchester United. No ha habido más actualización de ningún medio importante, sea Sky Sport o la Gaceta. En este caso, muchos rumores, pero ninguno conciso. Y yo creo que hay que esperar un poco más. O sea, la voluntad de Mourinho lo habría pedido. Es una de las peticiones expresas de José Mourinho para su Roma, por el carácter del jugador, por la cantidad de campo que ocupa en el medio. Es lo más cercano a lo que tendría la Roma, un 5 natural, un hombre de quite, de meter pierna, de luchar, de tirar. Siempre que esté concentrado y involucrado en la causa, creo que puede aportar bastante en el medio de la cancha, sobre todo porque no hay jugadores como la Roma no tiene jugadores como él hoy. Así que hay que esperar a ver cómo se evoluciona la situación. Y ya que tenemos a Owen aquí, que tú íbamos a hablar con él de eso, a mí me preocupaba Owen bastante la situación de Xhaka, porque he visto, sobre todo en el Roma Twitter en los últimos días, a raíz de sus partidos en la Euro, que se le ha criticado bastante, que si sería otro Ensonsi, que no es el perfil adecuado, a mí realmente el primer partido de el Turquía-Suiza me parece que es un partido bastante correcto de Xhaka, que al final ocupa un puesto en Suiza que no es que destaque mucho, porque hace un poco más el trabajo sucio. Y contra Italia creo que también tiene un buen partido, es el tipo de jugador que pasa inadvertido muchas veces porque hace este trabajo sucio. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué puede aportar Xhaka? ¿Qué tipo de jugador es Xhaka, como te preguntaba Sam también? Bueno, es un caso interesante. Es un jugador, al fin y al cabo, muy polarizante. Y tiene mucho que dar, puede aportar mucho a la Roma, pero en el sistema adecuado. Lo bueno en el caso de Xhaka es que yo creo que el sistema táctico que propone Mourinho le cae como el anillo al dedo, al fin y al cabo, porque en el Arsenal a veces sí le ha terminado por rendir bien, pero otras veces no le ha salido, porque en el Arsenal muchas veces ha tenido que cubrir mucho espacio en el medio campo y no es un jugador sumamente atlético. Batalla mucho cuando tiene que cubrir mucho espacio en la sala de máquinas, en esa zona. O sea, si está rodeado de un jugador también defensivo, netamente defensivo, de quite, de mucho sacrificio defensivo, y quizás otro mediocampista, Mourinho propone esta superioridad numérica en el medio campo. Si está rodeado de este tipo de jugadores, puede enfocarse en lo que más bien, en lo que hace, en lo que es su fuerte, es repartir juego, es ser el metrónomo en el medio campo. Tiene un juego privilegiado, pero si está siendo presionado fuertemente por el rival, tiene problemas girando, tiene problemas jugando muy rápido. Es un jugador que juega lento y que es lento físicamente hablando, en cuanto a la velocidad se refiere, de piernas y a veces de mente. Pero en el sistema correcto, como les digo, es un jugador sumamente rentable.
Estoy en la página viendo algunos números mientras que tú nos explicas de Granit Xhaka, sobre el mismo Granit Xhaka en la página fbref.com, y veo las asistencias que tiene el Arsenal, algunos números, y tú sabes cómo te dicen jugadores similares a Granit Xhaka, y en la lista número 1, Steven Nsonsi. ¿Te parece injusta? ¿Te parece justa, injusta ese rótulo de que va a ser un nuevo Nsonsi? No lo creo, porque Xhaka aporta tanto dentro de la cancha como fuera. Tiene un carácter fuerte, tiene mucha capacidad de liderazgo en el vestuario. Se hizo capitán de Mönchengladbach en la Bundesliga cuando tenía 22 años. Lleva siendo capitán de su selección, de la selección suiza, después del Mundial de 2018. Fue capitán del Arsenal. O sea, es un líder natural, digamos. Exacto. Es un jugador que impone en el vestuario, que suscita el respeto de los demás compañeros. Y creo que Mourinho está tirando también por esa parte. No, claro, por lo que puede aportar dentro de la cancha Xhaka, pero también para ser una especie de técnico dentro del terreno de juego, para ayudar a que todo tipo funcione mejor. ¿Te parece injusto el rótulo de que es un jugador muy zurdo y que también le cuesta un poco por la derecha? ¿Te parece injusto ese rótulo? No, es un jugador bastante zurdo. Y cuando no es que no sabe cómo patear una pelota con su pie derecho, pero casi nunca lo hace. Casi nunca se le ve haciéndolo. Casi nunca. Un pase de como 5 o 10 metros sí lo puede hacer, pero es durísimo. David, ¿tienes alguna pregunta para Owen sobre Granit Xhaka? No, yo creo que lo ha comentado bastante bien. Yo creo que va por ahí. Sobre todo, yo tengo la misma opinión de Xhaka en cuanto al tema táctico, sobre todo, y viendo mucho menos que lo que puede haber visto Owen al Arsenal. Yo he visto bastante poco al Arsenal últimamente, sobre todo después de la salida de Arsène Wenger. Lo vi menos porque yo soy, o sea, siempre fui muy fanático del francés. Y cuando tú ves el Arsenal en los últimos tiempos, sobre todo después de la salida de Wenger, se ha cambiado muchísimo de técnico, se ha cambiado muchísimo de idea, se ha cambiado tanto la filosofía de juego. Yo creo que como dice Owen, Xhaka bien utilizado en un bien medio campo, bien arropado, te puede funcionar correctamente con un Veretout, con el propio Darboe, que es un jugador que es más joven, más rápido, que puede ocupar más rápido los espacios. Pero yo creo que lo más importante es lo que dice Owen, o sea, que está tirando de todo lo que te puede dar fuera del campo Granit Xhaka. O sea, es un líder natural, es un hombre que los jóvenes, los muchísimos jugadores jóvenes que hay en la Roma lo van a escuchar. Va a ser una extensión de José Mourinho en el campo, de explicar un poco el sistema táctico, su mentalidad, una mentalidad ganadora, mentalidad de competir a ciertos niveles que hoy la Roma no tiene. Yo creo que esto iba a ser el gane con Granit Xhaka a la Roma, si finalmente es que se da, porque en los últimos días se ha comentado, ¿sabes? El mercado en esta parte del verano trae muchos rumores y habría que ver. De todas maneras, a mí me parece que puede darse, porque y sobre todo por las alternativas que han comentado, que a mí me parecen que no tienen nada que ver. O sea, Douglas Luiz de Aston Villa, que es un jugador que sí tengo un poco más visto, me parece que no tienen nada que ver en cuanto a liderazgo ni personalidad, que es lo que es lo que debería ser, que estaba tirando más Mourinho. O sea, hay que esperar quizás unos días más a ver cómo evoluciona la situación. Una de las posiciones en la que el romanismo estaba unido, yo creo, en que se debería hacer algo urgente, es en la posición de arquero. Bueno, se terminó el contrato de Antonio Mirante, no está más en el club.
Daniel Fusato sigue en el club, no sé, tuvo una buen final de temporada, digamos, pero no sé si, y lo hablamos acá antes, no sé si sea la respuesta mirando a futuro o la primera opción. Pau López lesionado, Pau López no inspira confianza, se ha hablado muchísimo de Pau López ya en este podcast. El nombre que se maneja y se viene manejando en todo este inicio de calciomercato es el de Rui Patricio. Comenzó como que se calentaba, después había noticias o la falta de noticias daba a entender como que se enfriaba y inclusive se manejaron otros nombres, pero salieron reportes de que la Roma sigue trabajando en Rui Patricio y es un nombre que se podría dar. Inclusive el Wolverhampton de Inglaterra, el equipo del arquero portugués, ya encontró a su reemplazo. Se habla de José Sá, del Olympiacos de Grecia, para que vaya a sustituir a Rui Patricio. David, ¿cómo ves a Rui Patricio? Es un nombre que pareció al de Xhaka, como digo, que se viene manejando ya varias semanas. ¿Con qué ojos ves a Rui Patricio? ¿Te parece un arquero que está listo para hacer un impacto inmediato en la Roma? Es un arquero que viene con experiencia, que está jugando en las Euros, es un arquero que ha jugado finales, es un arquero, digamos, reconocido, ¿no? No sé si estoy listo para llamarlo de la élite, pero es un arquero sólido. ¿Cómo ves el nombre Rui Patricio para los arcos de la Roma? Yo no diría que top, porque hay arqueros muy top en el mundo hoy, en el fútbol europeo, pero yo creo que sí está en la elite. O sea, yo creo que es un arquero de la elite, sobre todo por cómo ha competido a nivel internacional con su selección. Un hombre que es fiable, a mí me parece bastante fiable, un arquero con experiencia. Creo que aquí sirve un poco el mismo verso que veníamos comentando con Xhaka, sobre todo la personalidad, un hombre líder que ha estado en un vestuario importante como es el de Portugal, que ha competido muy bien en el Wolverhampton, donde ha sido también un poco líder de ese vestuario. Yo creo que me parece una buena contratación y sobre todo que es ostensiblemente mejor que los porteros que venía teniendo la Roma. Fusato al margen, porque Fusato es un muchacho y vino a jugar la última parte de la temporada, los últimos 3-4 partidos de la temporada, pero si lo pones a colación con Mirante y Pau López, Rui Patricio es un arquerazo de talla mundial. No estará entre los 10 primeros, 15 primeros arqueros del mundo, pero quizás entre los 20 primeros mejores arqueros de Europa probablemente sí. O sea, me parece un arquero bastante fiable, de personalidad, experimentado, no tiene que venir a probar nada. Viene pedido por José Mourinho, que es portugués, es portugués también Thiago Pinto. Yo creo que todas estas cosas se conjugan para pensar de que Rui Patricio va a tener todos los condimentos para, si llega, que parece que ya está, como tú comentabas, a punto, hacerlo bien en la Roma. O sea, yo creo que también esta es una situación win-win. ¿Es Rui Patricio un nombre que te genera emoción, Owen? A mí sí. Yo creo que tiene un amplio recorrido. Es un portero contrastado. Casi 100 partidos ya con la selección portuguesa, una selección fuerte. Ha ganado trofeos con ellos. Ha jugado mucho en una liga tan difícil como es la Premier League. Tiene esa conexión portuguesa con Mourinho y con Thiago Pinto y también esa idea que se intentó con un portero más joven como es Pau López y no salió. Y ya tener un portero más de garantías, o bueno, esperemos que de garantías, es una buena apuesta. Creo que estamos los tres entonces de acuerdo que es un arquero que en teoría le viene a agregar un poco de consistencia al arco de la Roma, que es lo que le estaba faltando en los últimos años. Bueno, desde la salida de Alisson, que es un nombre obviamente difícil de reemplazar, ¿no? Esperemos que si se da lo del portugués, sea un nombre que le agregue un poco de, como lo decía, de continuidad a esa posición. Y seguridad, porque a veces los errores de Pau López son groseros. Ese tipo de errores a Rui Patricio al menos no se los recuerdo. No sé, Owen, si tú le recuerdas así errores que tú digas, bueno, que malo es o que error tan grave, pero yo realmente así
recordando de manera rápida, no le recuerdo grandes errores a Rui Patricio. No, yo tampoco, nunca. Guido Fienga es un nombre del que quiero hablar porque hacía unas declaraciones en un programa, esos benéficos que hacía al Roma Club Fans de Testaccio. Dijo que en el mercado de ahora no necesariamente gastar millones de euros te llega a ganar. Mira equipos de la élite como el Real Madrid que gastan muchísimo más de lo que gastaría la Roma y no necesariamente les garantiza ganar. Y menos en estas nuevas épocas, que todo eso es tan dinámico, tan cambiante. ¿Qué te dejan esas declaraciones de Guido Fienga, David? ¿Tiene razón que ahora tal vez el esquema que está buscando la Roma de gastar, pero tal vez un poco más práctico que eso, que gastar millones, que obviamente la Roma no es un equipo que puede hacer eso, pero al hacerlo de la forma que lo quiere hacer la Roma, ¿está más cerca de acercarse a esos equipos tops? Si es algo sostenible, digamos, que se podría dar, ¿no? Yo creo que los que pudieron leer las declaraciones de Guido Fienga están en nuestra web. Fue una, como tú decías, por el 20 aniversario del Scudetto del 2001, se hizo en Campo Testaccio, una zona importante, unos barrios conocidos importantes de la ciudad de Roma. Se hizo un evento para un barrio muy romanista. Años. Sí. Ahí estuvo Red Sport, que es una de las cadenas de radio importantes en Roma, y se estuvo hablando, o sea, como era obvio, a Guido Fienga, que es el consejero delegado, CEO, como queramos llamarlo, de la Roma. Estuvo allí y le hicieron... Uno de los pocos que sobrevivió el cambio de administración. Exactamente. De lo que, y los Fredkin siempre han hablado muy bien de él. Un hombre que en algún momento se dijo que estaba allí en ese puesto por recomendación del propio Francesco Totti. Fienga, yo creo que yo de las declaraciones de Fienga me quedo sobre todo con lo primero que dice, que es el tema José Mourinho. Hemos contratado a un entrenador ganador para que nos enseñe a ganar. O sea, yo creo que estamos siguiendo un camino, un proyecto, y tendremos que dejar trabajar a Mourinho para que nos una con esa identidad ganadora que él tiene. O sea, yo creo que por aquí pasa todo. Y yo lo había dicho desde el primer día que se anunció a José Mourinho. José Mourinho viene a esto, a enseñar a la Roma a hacer muchas cosas y no solo a ganar, a trabajar a nivel de club, ciertos puntos profesionales que necesita mejorar la Roma, y sobre todo unos nuevos directivos como los Fredkin, que están incursionando por primera vez en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol, que hoy es tan complicado. Yo creo que esto va a ser una gran ganancia para la Roma. Yo creo que esto es lo más importante con lo que nos quedamos del tema Guido Fienga. Pero como tú decías, dice, el mundo del fútbol ha cambiado, veo a los mejores clubes que gastaron cantidades inalcanzables, y entonces la Roma no puede gastar esa cantidad inalcanzable. O sea, el proyecto de la Roma tiene que ir a, como dijeron los Fredkin cuando llegaron el primer día, un proyecto sostenible a mediano largo plazo. Fichar bien, para eso traen a Thiago Pinto, están trayendo un nuevo jefe de scout, están remodelando todo el sistema de estructuras del equipo en cuanto a la zona de fichaje, la junta directiva. O sea, se están haciendo ciertas cosas y se está trabajando en una línea que apunta a que van a ser fichajes bien mirados, no gastar locuras, hacer buenos negocios, buenos acuerdos, tratar de evitar negociar con muchos intermediarios y muchos agentes. O sea, yo creo que ir puliendo el sistema, depurando el sistema de la Roma, que ha sido muy criticado en los últimos tiempos, con Monchi y con Petracchi se pagó muchísimo dinero a los intermediarios y agentes, algo que no es sostenible. Creo que la cifra era de más de 20 millones en cuanto a agentes e intermediarios. O sea, esto es un hándicap grande cuando eres un equipo que tiene una economía que es finita de alguna manera, por así decirlo. Como ha dicho David, yo creo que lo importante, lo más reseñable de su intervención fue
fue el tema Mourinho y que ya tenemos un técnico que nos va a enseñar a ganar, a cómo ganar. Lo importante no es si vas a gastar mucho dinero, si vas a gastar poco, ser cuidadoso en este tema, es gastar en un buen proyecto y creo que la Roma ya tiene un buen proyecto con Mourinho. Entonces, eso es lo más importante al fin y al cabo. Y el portugués José Mourinho estaría pensando hacer la pretemporada en su natal Portugal. David, ¿cuáles son las novedades o lo que se sabe hasta ahora de la pretemporada? Se ha comentado muchísimo sobre esto. Primero se habló de Estados Unidos, California, porque a José Mourinho le gusta mucho Estados Unidos, pero con el tema de la pandemia ahora es bastante improbable que esto suceda. Se habló de ir a las montañas, a Austria, se habló de Alemania, ahora se habla de Portugal. Yo creo que aquí el punto importante, que lo que nos queremos quedar con el tema pretemporada y la posible salida de Italia, es que José Mourinho quiere alejar de toda la presión y de todo el movimiento que va a generar lo que es José Mourinho como figura, como imagen, como carne para el mercado del periodístico y de los medios. José Mourinho quiere alejar al equipo de esto, o al menos en esta primera fase, para poder tener un mejor ambiente, una mayor tranquilidad para poder trabajar con el equipo, hablar con las ideas, esgrimir algunos detalles. A lo mejor le va a decir a 3 o 4 jugadores: oye, mira, tú no vas a formar parte del proyecto de manera inicial, o no vas a ser titular, no te tengo. Y lo que quiere evitar es que la prensa haga presa de esto y echarle más leña al fuego y crear ciertos situaciones. José Mourinho quiere hacer un grupo y quiere hacer de este grupo algo importante, partir de la fuerza del grupo, del equipo y propiamente eso. Yo creo que esta es la idea principal con que tenemos que quedarnos con el tema de la posible pretemporada fuera de Trigoria. En mi entender, se deberían ir a un lugar remoto en Austria o en Alemania donde puedan trabajar en paz. Estoy de acuerdo con David. ¿Sigues esa ruta tú también, Owen? Sí, yo creo que desconectar y estar alejado de los focos es lo más importante. Especialmente porque va a ser una temporada especialmente agotador, ya que está Mourinho. Todo el tema de la prensa y ese tipo de cosas va a ser a 1000 esta temporada. Entonces es importante mientras se pueda alejarse de todo eso. Mourinho, David, se encargó de descartar los rumores de Sergio Ramos a la Roma, ¿no? El español terminó sus relaciones con Real Madrid, se especuló del nombre que Mourinho lo podía traer, pero Mourinho no se demoró en decir que sus exigencias económicas no están al alcance de la Roma. Ese humo se acabó rápido, ¿no? Sí, eso fue un humo que salió hace algunos días. Se comentó en las radios romanas y luego salió y se leyó en algunas páginas italianas y españolas y tal, pero es una locura, sobre todo por la expectativa económica que tiene Sergio Ramos. El sueldo, el último sueldo que le estaba pidiendo a Madrid eran de 10 millones, él estaría ahora pidiendo para fichar con los clubes entre 14 y 15 millones, una prima por firmar de 20 millones, eso es insoñable para la Roma en este momento, no se puede costear, yo creo que hace muy bien José Mourinho descartándolo, descartándolo no, haciéndolo público el descarte, porque descartado estaba, para que la prensa no siga haciendo humo de esto al final, ¿no? Porque no hay por dónde cogerlo. Igual salió lo mismo Andrés Agulla, un periodista que tenemos muchísima estima por acá, en ESPN, comentó por alguna imagen que había puesto Keylor en su Instagram que podría salir por la llegada de Donnarumma y que la Roma podría ser una opción porque estaba buscando un arquero, pero es que los 12 millones netos que gana Keylor Navas, además de tener contrato hasta 2024, hacen pensar que la operación es
es insostenible, teniendo en cuenta que a lo mejor Keylor Navas dice, bueno, me quiero entrenar con Mourinho, probar una experiencia nueva, y me voy a bajar hasta 7 millones el sueldo, porque la Roma podría pagarle unos 4 de estos 7 por el decreto ley que permite a los clubes de Serie A pagar menos a los jugadores que vienen de fuera por el tema fiscal. Podría pensarse que sí, pero igual tienes que pagar la ficha, que los Navas hoy es un arquero top del mundo, o sea, ni siquiera jugar Conference League, o sea, es una completa locura por mucho que pueda atraer el nombre de José Mourinho a los jugadores, o sea, estos son rumores que a veces no tienen ni pie ni cabeza. ¿Estás de acuerdo con David Owen que son nombres inalcanzables? Sí, inalcanzables completamente, pero al fin y al cabo yo lo veo un poquito halagador para el club que está siendo relacionado con este tipo de jugadores, aunque no sean alcanzables económicamente. Es buena cosa que un equipo como la Roma está en medio de ese tipo de rumores. Sí, no, eso es el efecto Mourinho que veníamos hablando ya desde hace varias semanas, ¿no? Algo más del tema calciomercato que nos hemos olvidado, que no hemos hablado, David Owen. Antes de cerrar con el tema, Mourinho dio una entrevista muy interesante a la revista GQ, a su versión en portugués. Está en nuestra web, ahí la pueden leer, donde habla y deja bien claro cómo fue la situación de la negociación con la Roma. O sea, comenta el propio José Mourinho, o sea, palabras de su boca, esto no está inventado, no es un rumor ni nada, que los Friedkin el mismo día y Thiago Pinto el mismo día que él es despedido del Tottenham Hotspur, lo contactaron. O sea, la intención de los Friedkin, más allá de lo que pudiera lograr o no Fonseca, es clara. Quieren competir y querían un arquero, un entrenador top. Vieron la oportunidad y no se la pensaron. O sea, Mourinho dice que con mucha humildad ellos vinieron a hablar con él y que lo embriagaron un poco, por decirlo de alguna manera, de nuevo con ganas hacia el fútbol y la pasión, comentándole acerca de la Roma, una ciudad que él conoce, y evidentemente él conoce el equipo, a pesar de que no dirigió la Roma nunca, pero estuvo en el Inter y sabe cuán pasional puede ser la plaza. Y yo creo que esto habla a las claras de las intenciones de los Friedkin, como venía diciendo Owen, son cosas halagadoras. Uno, por los jugadores que se van relacionando con el club, y dos, porque te va dejando un poco la declaración de intenciones de lo que pueden hacer los Friedkin y de lo que hicieron los Friedkin para tener un entrenador como José Mourinho al frente del equipo. En julio, las primeras semanas de julio es donde empezaría por fin a trabajar con el equipo. ¿Algo más que agregar, Owen, antes de cerrar el segmento? No, nada más. Antes de irnos, quisiera tocar, porque ya hicimos un episodio completo, ¿no? De los 20 años de nuestro último Scudetto, David. Tú seguías al equipo de esa época. ¿Pensaste que íbamos a esperar 20 años más sin ganar otro Scudetto? La verdad que mucha gente en Twitter decía, yo no entiendo por qué celebramos tanto y qué significa tanto esto, por qué estamos celebrando la mediocridad de no ganar 20 años, todos los años todos los 17 de junio, todos los años hacemos esa gran celebración en ese Scudetto que ganamos, en vez de enfocarnos en tratar de ganar otro Scudetto. Tal vez diga eso el hincha que no es tan romano y no vivió o no sabe en situ lo que significa estar ahí. Tal vez diga eso es porque ellos, o sea, ¿me entiendes? Que no sintió lo que siente un verdadero romano al ganar. Más lo ves por ahí, ves el punto de vista como válido, que deberíamos dejar de celebrar tanto el pasado y enfocarnos en el futuro. ¿En qué lado estás? A mí siempre me gusta recordar eso porque es un momento histórico, un momento dulce, como diría nuestro amigo Maxi. Pero entiendo el punto de vista de los que dicen estamos celebrando mediocridad. ¿Por dónde lo ves, David?
Yo creo que siempre hay que celebrarlo porque era un gran equipo, un gran entrenador. Por lo grande que fue el tercer Scudetto, más allá de que se hayan ganado 5 Scudettos más después, ojalá lo hubiéramos logrado, el valor de aquel Scudetto es inigualable, sobre todo por el sacrificio que hizo Franco Sensi y por lo que había significado para el romanismo que la Lazio lo hubiera ganado antes que la Roma, o sea, que en tu propio estadio, en tu propia ciudad, el rival, tu rival a muerte, te celebre un título, golpea muy fuerte. Claro, y ese primer año de Capello que la Lazio salió campeón, la Roma terminó sexto, usualmente supuestamente con un entrenador top, terminar sexto, que tu rival de ciudad salga campeón. La Roma comenzó la temporada del Scudetto eliminado en rondas iniciales de Copa Italia frente al Atalanta. Todo se veía mal, el ambiente estaba pesado, el ambiente estaba cargado en Roma y el equipo pudo comenzar bien, tuvo una buena racha, después tuvo una serie de empates hasta el final de la temporada, ¿no? Yo siempre me voy a quedar, hay momentos importantísimos esa temporada, obviamente, pero sí. No, yo te lo digo, para mí el valor está en lograr haber ganado un Scudetto justo después que lo hizo la Lazio y con aquella euforia que se vivió. O sea, la Roma, más allá de enfocar... Tenía un buen equipo, ¿no? Tenía un buen equipo y se reforzó bien, gastó, obviamente el equipo se endeudó muchísimo más allá de que hay que enfocarse en ganar, y es cierto, y a veces no es bueno vivir del pasado y tal, yo eso lo puedo entender también, pero el valor para el romanismo por un equipo que no ha ganado tanto y ganar el Scudetto después del rival de ciudad, yo creo que esto es el mayor valor. Y luego quizás no le entienden mucho el valor de este otro de los valores que pueda tener este Scudetto porque no están tan imbuidos dentro de la realidad de la Roma, lo que ha sido la realidad de la Roma. Si no vives en Roma es más difícil de verlo, ¿no? Exactamente. David, yo estaba diciendo, ¿cuál fue el partido? Y antes de agarrar los pensamientos de Owen en esto, y obviamente ya hicimos un episodio especial de esa temporada, tal vez podríamos hacer otro con más detalles, pero ¿cuál fue para ti el momento bisagra de esa temporada? Porque veníamos en una racha buena, obviamente uno de los que muchos se recuerda fue el autogol de Paolo Negro para ese triunfo de la Roma 1-0 frente a la Lazio. Se convirtió en un ídolo Paolo Negro para los hinchas de la Roma, le dicen el Bomber, lo habla Francesco Totti en su libro, que era un tipo medio pesado y que no se sintió mal por él, pero para mí el momento bisagra de la temporada fue cuando íbamos perdiendo 2-0 con goles de Alessandro Del Piero y Zinedine Zidane rápidos en el Delle Alpi, en el antiguo estadio Delle Alpi, y bueno, Totti había tenido un partido discreto y se la juega Fabio Capello por meter a Nakata, el jugador japonés. Tuvo un impacto inmediato, metió el 2-1, tuvo un remate de fuera de distancia para el 2-2, ya en momento de descuento para el gol de Montella, y yo creo que a partir de ese 2-2 fue donde el equipo y la ciudad empezó a creer de verdad sí lo podemos hacer, ¿no? Después tuvimos otro empate frente a la Lazio y bueno, se terminó la temporada con ese triunfo histórico frente al Parma. David, antes de ir con Owen, ¿cuál fue el momento para ti bisagra de esa temporada? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Fue el 2-2 frente al Juventus? Sí, yo creo que fue el 2-2. Veníamos del empate en el derbi, fuimos a Turín y se estaba perdiendo 2-0. Capello hace muy bien los cambios y al final termina Nakata siendo importantísimo aquel partido en Turín, y de ahí en adelante se enracharon par de victorias más, una ante Atalanta, otra a domicilio ante el Bari, y luego se empatan 2 veces más hasta lograr el último partido en Parma. Esos últimos 4 o 5 partidos, recordamos que en aquel momento la Serie A tenía 4 jornadas menos porque tenía 2 equipos menos, era 18 equipos lo que había en Serie A en aquella época. Yo creo que ese momento, ese partido en Turín fue muy importante, ese punto en Turín fue muy, muy importante
porque luego se vinieron 2 victorias más que fueron 6 puntos, y luego ya al final del último partido también en casa contra el Parma fue muy importante esa victoria. O sea, yo creo que ahí el punto importante, no sé si tanto como bisagra, pero sí sacar ese punto importante viniendo de abajo ante Turín, demostró al equipo que sí podían luchar en la recta final. Para mí sí fue bisagra, porque demostró al equipo que podía de verdad luchar hasta el final por el Scudetto. Owen, voy contigo. No sé cuánto sepas de la época del Scudetto de la Roma, si has leído un poco, si estás envuelto, pero ¿qué sensaciones te dejan estos 20 años? Son 2 décadas sin Scudetto del equipo. Sí, estoy enterado. No seguía al equipo en aquel entonces, solo tenía 5 años, entonces no recuerdo ya mucho, aunque fuera seguidor en aquel entonces, pero entrar un poquito en ese debate que planteaste al inicio, de si vale recordar ese gran éxito. Yo creo que, claro que sí. Yo creo que si no guardas esos buenos recuerdos y los celebras cada año, entonces se pierde un poquito de lo bonito de ser hincha de un equipo, ¿no? Celebrar los éxitos, aunque pasaron hace 20 años o hace 200 años. Y un equipo como la Roma, más que todo. Lo dijo el mismo Francesco, ¿no? Exacto, un título en claro. Roma es como 10 en el norte. Exactamente. Uh-huh. Claro, que no gana mucho. Se respeta la gente en Twitter y en donde sea que estaba diciendo, bueno, es mediocre seguir celebrando ese título aún 20 años después, pero para mí no, es no reconocer la realidad del equipo, del club al cual apoya. Sí, creo que los 3 estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es bueno recordar, fue un título espectacular, no teníamos un super equipo, Batistuta, Francesco Totti, Emerson, Cafú, Candelà, mira los 2 laterales, Cafú, Candelà, 2 campeones del mundo, Zago, Aldair, Cristiano Zanetti fue importante en el comienzo de la temporada, Damiano Tomasi fue importante en el comienzo de la temporada, inclusive jugadores de menos renombre tuvieron momentos claves, Yannick Guigou en algún pase en Europa League, el pase de cabeza para el gol de Batistuta en la fecha 8 frente a la Fiorentina, obviamente Aeroplanino Montella en un tal vez en un puesto como no de titular indiscutible por la presencia del mismo Batistuta, pero que supo meter unos respetables 13 goles esa temporada, igual que Francesco Totti. Batistuta fue el goleador del equipo con 20 goles. Las circunstancias se dieron, fue una temporada que comenzó caliente, pero al final terminamos celebrando, ¿no? Ya la siguiente temporada después de eso hubieron problemas, también se puede hacer el argumento que Capello fue el que perdió esos escudetos, terminamos segundos puestos por ahí, pero habrá otro momento para hablar de eso. David, Owen, un placer haber pasado una hora con ustedes hablando de la actualidad del equipo. David, ¿algo más que quieras tocar antes de despedirnos? No, yo creo que hemos cubierto bastante información, hemos comentado bastante, siempre es un placer tener a Owen por acá y nada, creo que en los próximos días estaremos comentando, esperemos que estemos hablando de algún fichaje, ya de manera oficial, de alguna llegada y podamos analizar un poco más con claridad el tema de la pretemporada. Estamos esperando la camiseta, que ha generado bastante expectativa, aún no se ha pronunciado New Balance. Y nada, quedan muchas cosas por delante, va a ser un verano movido, sobre todo cuando llegue The Special One, cuando llegue a Roma. Esperemos que para nuestro programa Calciomercato 3.0, como lo decía David, hayan un poco más de noticias un poco más concisas. Owen, un placer haberte tenido en el programa de hoy. Sí, un placer como siempre y como ha estado David. Esperemos que para el próximo episodio ya han habido fichajes de renombre. Sería lo más bonito. Owen Diana escribe para futbolitalia.net. Owen, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En Twitter mi nombre es @4kicksblog. La palabra por todo en inglés.
4kicksblog, @4kicksblog. Cubres a la Roma para futbolitalia.net y también cubres el fútbol mexicano y algo de fútbol sudamericano. Vi por ahí también, nomás todo, más que todo es mexicano, ¿no? Sí, así es. A David lo pueden encontrar en Twitter con su nombre Davidcito_RC. Es una cuenta súper recomendada para cualquier persona que sigue el fútbol italiano. Mi cuenta personal es Samuel Rubio 99. La cuenta del programa en Twitter es Planeta_Roma. Así estamos en el mismo Twitter y en Instagram. A nuestro podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas principales de podcasting: Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, en Evox. Y bueno, la forma más fácil de escucharnos es en nuestra página web, planetaroma.net. Eso es todo por el episodio número 110. Como lo decíamos, esperamos que en los episodios consecuentes tengamos un poco de noticias un poco más concisas, donde nos podamos meter y analizar a jugadores que ya estén en el club, asegurados para el club. Pero bueno, esas son las novedades, ¿no? En un podcast de mitad de verano en junio, temprano en el mercado. Como lo decía David, esperamos movimientos importantes del equipo y todo va a empezar a subir y generar expectativa en la llegada de Special One a Fiumicino. Por aquí vamos cerrando el episodio, siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forza Roma. Chao.